Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de marzo del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año Jesucristo de principio a fin, con el libro de Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. Josué el Conquistador. Josué quien encabeza eh, al pueblo de Israel en la victoria, en la conquista. Hemos estado leyendo un libro muy dinámico, un libro con una cantidad de enseñanzas para nuestra vida, como lo suele hacer la Escritura. Y, y hay algunos temas, así como en el Deuteronomio, hay unos temas que se van repitiendo, que se van haciendo reiterativos. En Deuteronomio es muy reiterativo el tema de la memoria, de no olvidar, de tener presente, porque cuando vayan a entrar en la dinámica de la conquista hacia la victoria, pues había cosas que de sus corazones no podía salirse jamás, y es la palabra del Señor, la instrucción del Señor, las promesas del Señor, porque sin duda alguna iban a ser puestas a prueba estas promesas y estas situaciones, o más bien en las situaciones que iban a enfrentar. Hemos leído entonces cómo, y en eso ha sido la lectura de este fin de semana, cómo el pueblo se va a encontrar unos obstáculos, unos desafíos delante de ellos, unos desafíos naturales, otros desafíos como van a ser los pueblos a los cuales ellos van a ir a conquistar. Ellos pasan el Jordán, dejan un memorial eh, pues cuando pasan el Jordán, ellos deben tomar unas piedras para construir un altar y que quede en la memoria de que ocurrió un milagro extraordinario, que tuvo unas instrucciones muy específicas del paso del Jordán, y debían tomar 12 piedras del Jordán y levantar un altar como memoria de que habían visto un milagro, la acción sobrenatural del Señor sobre la naturaleza, un fenómeno extraordinario, donde vimos algunas características de que la presencia del Señor iba adelante, iban los referentes de la fe, los sacerdotes, y que esto demandó también de los sacerdotes firmeza, mantener en su lugar, mantener en un lugar peligroso también, que esa es la brecha donde se para el intercesor, y pues que gracias a ello el pueblo pudo pasar en seco. Luego aparece, llegan a un lugar llamado Gilgal, un lugar muy especial, determinante en todo este proceso hacia la victoria. Y cada desafío pues va permitiendo que ellos vayan avanzando en la confianza, en la certeza en el Señor, pero también en su corazón, en la decisión en su corazón de obedecer. No es fácil, no es fácil. El ser humano, por la introducción del pecado, tiene un corazón que tiende a la rebeldía, a la desobediencia, a la insolencia, a la obstinación, a la terquedad, a no sujetarse a la voluntad del Señor. Y, y moldear el corazón para ajustarse a la voluntad del Señor es un trabajo arduo, pues que lo tenemos en la ayuda del Señor Jesús. Así que ellos llegan a Gilgal. Gilgal es un lugar de reposo, es un lugar donde tienen que alinear ciertas cosas. Estamos en una conquista, estamos hacia una victoria, hay una confrontación. Hay solo dos caminos ante esto: o salimos victoriosos o somos derrotados. No hay un punto intermedio, y en el camino del Señor no tenemos opciones. O caminamos de la manera y en el camino que Él tiene para nosotros hacia la victoria, o sencillamente caemos derrotados en otra senda, en otra dirección. No hay un punto intermedio, no hay
un premio de consolación, o conquistamos, vencemos y salimos victoriosos, o simplemente somos derrotados. En el Señor está nuestra victoria, en el Señor está pues la posibilidad de que se cumplan, se alcancen esos propósitos de vida. O no solo son nuestros anhelos, que muchas veces nuestros anhelos son un poco salidos del plan divino, sino que se cumple realmente ese plan de bendición, de libertad, de esperanza, de plenitud que el Señor tiene para nosotros. Y la plenitud incluso es más allá que la felicidad. La plenitud va más allá de las circunstancias, la plenitud va más allá de lo que este mundo califica como felicidad. La plenitud es un estado en la perfección del Señor. Y de esta manera ellos en Gilgal tienen que hacer un ajuste muy importante en su camino, y tiene que ver con el cumplimiento de lo que el Señor había establecido para su pueblo. Es una situación de identidad, ¿sí? En Gilgal, entonces el Señor manda a Josué a que hagan una pausa, manda a Josué a que circuncide a todos los hombres. La circuncisión era algo así como para nosotros hoy como ciudadanos colombianos, pues tener un registro como colombianos, como ciudadanos, lo cual nos hace a nosotros adquirir unos derechos, pero también pues entender que tenemos unos deberes que cumplir, ¿sí? Esa es como la doble, el doble sentido en ser ciudadano. Tenemos unos derechos como ciudadanos colombianos, identificados como colombianos, pero también tenemos unos deberes que cumplir. La circuncisión era esa marca de identidad, era como la cédula de ciudadanía, el registro civil de los israelitas que se adhieren al pacto que el Señor había hecho con Abraham, confirmado en Isaac, en Jacob, en los patriarcas. Así que para entrar a la conquista, esto es muy importante porque ellos iban a tener interacción con otros pueblos, ellos iban a interactuar con otro tipo de identidad, ellos iban a interactuar con otro tipo de pensamientos, de ideas, de filosofías, y para poder salir victorioso ante esas confrontaciones, pues ellos tenían que tener clara su identidad. ¿Quién soy? ¿De quién soy? ¿A quién le sirvo? ¿Para dónde voy? ¿Sí? Porque ese también es un proceso que lo vemos en la Biblia, de quebrar la identidad del otro, ¿sí? Una manera de conquistar, una manera de tomar posesión de, es quebrarle la identidad, afectar su identidad. Y ese ha sido un proceso que el enemigo ha llevado en este mundo, de afectar la identidad del ser humano, ¿sí? Y la identidad no solo como creación de Dios, no solo como hijos de Dios, sino la identidad en todo sentido, al punto que llega un momento en que la gente ya no sabe ni quién es, ni mucho menos qué es, y si no sabe quién es, no sabe qué es, pues mucho menos sabe el propósito para su vida. Y lo que hoy vemos en la sociedad es una completa locura, es un caos de identidad, ¿sí? La gente no se identifica ni como miembro de una familia, ya no hay una identidad nacional como tal, ¿sí? La misma globalización ha llevado a que no tengamos una identidad en el lenguaje, es una mezcla de lenguaje, los gustos, las tendencias, las inclinaciones. La gente hoy un día es esto, otro día piensa que es otra cosa, el otro día es tan absurdo, tan caótico, que se ha perdido la identidad hasta como seres humanos, ¿sí? Hay gente que promueve, profesa incluso un afecto hacia, no sé, hacia otros, hacia animales, hacia criaturas, hacia plantas, perdiendo incluso la identidad como seres humanos. Eso es una estrategia muy exitosa a través de la historia para conquistar a otro, ¿sí? ¿Cómo lo conquisto? Quiebro su identidad. ¿Cómo lo conquisto? Afecto lo que él es. Por eso Gilgal era muy importante. Ellos tenían que definir primero lo que son, lo que tienen, el plan que el Señor tenía para ellos, para poder no sucumbir ante esa, digámoslo así, esa tentación o ese ataque a la identidad, ¿sí? Y por eso la circuncisión. Debían tener una marca indeleble de que ellos eran el pueblo escogido,
de que ellos eran un pueblo de un pacto y de que debían sostenerse en ese pacto. Allí en Gilgal entonces son circuncidados y viene algo muy importante que va a ser también marca indeleble en el pueblo como pueblo del pacto, y son las celebraciones. Bueno, la cultura es todo un cúmulo de acciones, de tradiciones, tiene que ver con el idioma, tiene que ver con sus celebraciones, tiene que ver con su forma de vestir, tiene que ver con sus creencias. Algo así, el Señor está formando un pueblo, está formando una cultura, está tratando de traer al mundo el modelo de cómo debe ser la vida del ser humano. Primero en relación con su creador, segundo en relación con su prójimo y tercero en relación con su entorno. Israel en el Antiguo Testamento era la esperanza que el Señor había puesto en el mundo, para que como un pueblo modelo que se identificaba como creación y como hijos de Dios, que se identificaba en un trato justo con el semejante y en un trato justo y equilibrado con su entorno, de esa manera debía modelar al mundo. Era una oportunidad para que el mundo viera la luz del plan que el Señor tuvo desde el principio. Esa era la responsabilidad del pueblo de Israel. De aquí que en Gilgal debían establecer, recordar, aclarar, afirmarse en esa identidad. Uno, la circuncisión. Dos, las celebraciones. La celebración de la Pascua, la celebración de las primicias. Era muy importante que ellos tuvieran presente de dónde estaban en Egipto esclavos, o dónde habían estado, perdón, en Egipto como esclavos, dónde estaban ahora a puertas de la tierra prometida. Estaban en ese proceso de tomar posesión, de ir a la victoria, pero también pues hacia dónde los quería llevar el Señor. Y en ese lugar entonces ellos, pues el Señor hasta organiza el tiempo suficiente para que se sanen, para que se restauren, y ocurre un milagro extraordinario. Para mí es un milagro. Durante 40 años habían estado en el desierto. Durante 40 años el Señor soberana y milagrosamente hacía que cada mañana, cuando venía el rocío, como una lluvia, la parte, el descenso del rocío fresco en la mañana, venía acompañado del alimento, el maná. El maná, que simplemente quería decir algo así como, ¿qué es eso? ¿Sí? Porque esa fue la pregunta cuando ellos vieron el maná. ¿Qué es eso? Maná, ¿qué es eso? Así lo llamaron. Y, y este alimento del cielo, que en algún momento, del cual en algún momento ellos se quejaron, un alimento supremamente nutritivo, tampoco era fácil. Llevaban 40 años alimentándose de maná. En Gilgal cesa el maná. ¿Y por qué digo que es un milagro? Porque ellos empiezan a disfrutar del fruto de la tierra. Ahora, este primer fruto que ellos empiezan a tomar en Gilgal es un fruto, cumpliéndose lo que el Señor les dijo, que no plantaron. Ellos están cosechando algo que no sembraron, ¿sí? Están cosechando incluso el trabajo de otros. Este es un acto soberano del Señor. Allí entonces cesa el maná, dejan de vivir de lo suficiente, dejan de vivir de lo que diariamente en el desierto tenían, y pasan a poderse alimentar de la abundancia, donde hay elección, donde hay posibilidades, donde hay pues otros sabores, otros colores, otros olores, ¿sí? Y aquí empieza entonces el milagro extraordinario de empezar a establecerse también. Ya digamos que el maná era un alimento móvil, ahora van a tener la oportunidad de establecerse, de asentarse y de poder edificar o de poder disfrutar. Incluso el Señor les dijo, viñas que no plantaron, ciudades que no edificaron. Eso ocurre allí en Gilgal, se preparan entonces. Luego ocurre algo muy importante y es una teofanía que tiene Josué. Josué le sale al encuentro y dice así, el ángel del Señor con una espada desenvainada. Josué se asusta, le pregunta, ¿eres de los nuestros? ¿Estás en contra nuestra? Y él le dijo, no, soy el príncipe del ejército del Señor y he venido ahora. Josué entonces se postra sobre su rostro,
le adora y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué creemos nosotros los cristianos? Así lo interpretamos nosotros los cristianos. Este es una aparición, una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe del ejército del Señor. ¿Por qué creemos que es el príncipe del ejército del Señor? Porque permite ser adorado. Cuando era un simple ángel, un enviado, un mensajero enviado, o sea, una diferencia es un ángel y otra es el ángel. Él es un artículo completamente definido, único, solo. El gran mensajero del Señor es el Señor Jesús. Insisto, así lo vemos nosotros los cristianos. Y aquí Josué, cuyo nombre es el Señor salva, tiene un encuentro con aquel que lo llevará a la victoria. Y esto es muy importante y determinante. Para nosotros no hay posibilidad de caminar hacia la victoria si el príncipe del ejército no está con nosotros, si nuestro Señor Jesucristo no va delante de nosotros, si Él que llevó sobre sí el pecado, la muerte, si Él que nos dio, como dice el mismo San Pablo, se hizo pobre para hacernos ricos, no hay manera de ir a la victoria si no es de la mano de Él, si no va aquel con la espada de doble filo que penetra las entrañas delante de nosotros como ese poderoso gigante. Allí pues Josué le adora y recibe una promesa extraordinaria de que él va a estar allí, ¿sí? Va a ser el príncipe quien los llevará a la conquista. Luego entonces de esta teofanía viene la toma de Jericó, muy particular porque mantiene como una fórmula, un modelo de cómo ir a la victoria, como cuando fueron a pasar el Jordán. El Jordán era un desafío natural, ya vimos de que estaba desbordado por la época en que ellos fueron a pasar. Ese era un desafío demandante, ¿sí? Ahora se enfrentan a otro y es una ciudad amurallada, fortificada. Ya vimos que ellos mismos estaban preparados, advertidos de que venía el pueblo de Israel y no era fácil la conquista de Jericó. Estaba en completa desventaja, militarmente, geográficamente está en una completa desventaja. Y el Señor les dio una estrategia, ¿sí? Este era un desafío que humanamente no era posible. Si ellos sabían, el pueblo de Jericó, que los hebreos venían a conquistar, estarían seguramente avisados, vigilando los muros, rodeando la ciudad. Era como lo que cuenta la historia de Troya, que era una ciudad infranqueable, era una ciudad imposible de invadir. ¿Cuál fue la estrategia de los griegos? El caballo de Troya, que en la historia sabemos que fue más la soberbia de los troyanos la que les hizo abrir la puerta al caballo de Troya, y así los griegos la conquistaron. Jericó no podía ser conquistada y el Señor también ideó una, una estrategia, no como los griegos con su caballo engañosa, sino una estrategia soberana para que ellos vieran la obra del Señor. ¿Cuál? Rodear la ciudad. ¿Cómo? En el mismo modelo que el Señor estableció para el Jordán. Primero, se levantaron, ¿sí? Que se levantaran de mañana, lo mismo. Levántate tú que duermes. Es tiempo de levantarse, de velar, de clamar, de buscar al Señor, levantándose en la mañana. Luego aparecen los referentes de la fe. ¿Con qué? Con el arca. Entonces, igual que en el Jordán, se levantan del mañana, los sacerdotes toman el arca, los sacerdotes van encabezando la caravana. Aquí hay un elemento adicional y es el shofar. El shofar o las trompetas son un instrumento de victoria, ¿sí? Son un instrumento de victoria. Tenían un efecto aturdidor en el enemigo. Tenía un efecto de alguna manera intimidante con el enemigo. ¿Y cuál era la estrategia? Levántense de mañana, va el arca, los sacerdotes, los levitas, llevan trompetas y el pueblo va detrás. Y le van a dar cada día una vuelta a la ciudad durante 7 días y el séptimo día van a darle 7 vueltas.
No era fácil. El solo hecho de acercarse al muro era ponerse en desventaja porque desde el muro perfectamente podrían atacarlos con piedras, con fuego, bueno, con muchas armas que simplemente los podrían acabar en el mismo día. Pero ellos simplemente lo hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor iba delante de ellos como poderoso gigante. Ya sabemos la historia que después de 7 días conquistan, logran. ¿Y cómo conquistan? Sobrenaturalmente, milagrosamente. El Señor derribó el obstáculo que estaba delante de ellos. ¿Y cuál era el obstáculo entre ellos y la toma de Jericó? Las murallas, los muros. El Señor tumbó las barreras. Hay situaciones en nuestra vida, hay unas barreras que están atravesadas entre nosotros y el plan que el Señor tiene para nosotros. Hay un obstáculo, no puede ser que siempre que usted quiera orar, que siempre que usted quiera buscar al Señor, no puede ser que el día que usted quiere ir a su iglesia a congregarse, siempre aparezca una dificultad, que si no es el hijo que se enfermó, el esposo que molestó, la esposa que peleó, que el jefe que llamó a trabajar. No puede ser que cada que usted quiera congregarse, que cada que usted quiera buscar al Señor, no puede ser que cuando usted dice, ahora sí, este año sí, esta semana sí, ahora sí voy a ayunar, no puede ser que siempre se presente un obstáculo. Ahora, ¿cómo vencer ese obstáculo? Aquí tenemos una estrategia que les funcionó. Levántese de mañana. Empiece entonces a tomar posesión, a tomar lugar en el Señor. Empiece a orar, a proclamar la victoria del Señor. Bueno, ellos conquistan Jericó. Había unas instrucciones muy importantes en lo que el Señor les había dado. Y dentro de estas instrucciones estaba que se cuidaran del anatema. Anatema es maldito, ¿sí? Maldito es aquel que está en contra del Señor, ¿sí? Porque bajo el amparo del Señor está la bendición, pero fuera del amparo del Señor, pues sencillo, está la maldición. Por eso dice Malaquías, malditos sois con maldición todos vosotros, la nación entera. ¿Por qué? Porque se habían separado de un orden divino. Entonces, yo estoy bajo el amparo del Señor y soy bendito. Me aparto del amparo del Señor, sencillo, soy maldito. Así que, pues ocurre algo que va a traer un freno, sin duda alguna, a este proceso, esta dinámica de la conquista, que muchas veces puede ser el freno que nosotros mismos ponemos a la conquista. ¿Qué pasó? Hubo un hombre, una familia, que lastimosamente sucumbe ante la tentación, que lastimosamente deja de oír la instrucción y se deja llevar por sus sentidos y lastimosamente va a generar un freno en la conquista. Este pecado trajo un engaño, este pecado trajo un exceso de confianza. Habían conquistado una ciudad muy difícil que era Jericó y luego venía otra ciudad no tan difícil que era Jai. Y hubo un engaño, ellos dijeron, no, somos muchos, no subamos todos. El Señor había dado una instrucción, dijo, todos en unidad, todos como familia, no vamos a darlo por hecho. ¿Sí? Esa era la instrucción, todos vamos a la conquista. Y dijeron, no, no vayamos todos, vayan solo algunos hombres. Si pudimos con Jericó, ahí estuvo el engaño. ¿Pudimos? ¿Es de nosotros? ¿Son nuestras capacidades? No, fue el Señor. Fue el Señor y el Señor soberanamente dijo, quiero que estén todos, estén en unidad. Es que en un proceso, en un camino hacia la victoria, es muy importante la unidad. Es muy importante que estemos de acuerdo. Dice que si dos o más se ponen de acuerdo en alguna cosa, el Señor oye las oraciones. Y ese poner de acuerdo no es solo, venga, oremos lo mismo. No, es que haya acuerdo entre nosotros. Es que nuestros corazones estén sincronizados. Cuando estamos en acuerdo, oremos, pidamos que el Señor hará. Si no estamos en acuerdo, no va a pasar nada. Por eso el Señor dijo, juntos, en unidad, y yo doy la victoria. Pero estos se confiaron y dijeron, no, vayan unos, separaron el pueblo. No, repartámonos las cargas, vayan ustedes, nosotros descansamos. Y en esa falla cayeron derrotados en Jai, pero es que además había un pecado. ¿En qué consistió el pecado de Acán? Dice que vio, codició, tomó y escondió. Ese es un procesito del pecado que hay que identificar.
vio algo y lo trajo a su corazón, lo deseó, lo codició. Y después, acuérdense que el Señor Jesús nos enseñó que el pecado está en la codicia, en el deseo, en la concupiscencia. Ahí ya está el pecado. ¿Sí? Yo puedo percibir algo, pero ¿cuándo se vuelve pecado? ¿Cuándo nace el pecado? Cuando yo lo consiento en la mente, cuando se me vuelve un deseo del corazón, porque del deseo a la acción hay un paso muy corto. Entonces, lo vio, lo codició, lo tomó. ¿Y dónde está la claridad en que es pecado? Que lo escondió. Hoy en día el pecado no se esconde. Hoy en día estamos en otro tiempo de la historia. Hoy en día el pecado se publica, se jactan del pecado, pero en aquel entonces o antes por lo menos se escondía, y eso demostraba claramente que estaba en pecado. Luego pues, de la historia de Acán, el pueblo pues se arrepiente, piden perdón y van a pasar a la conquista entonces de los reinos de las moradas de maldad. Tengan muy presente esto lo hemos estudiado antes, pero quiero mañana hacer referencia de nuevo a la victoria sobre las moradas de la maldad, porque lo que va a empezar a hacer Josué y el pueblo es conquistar unas ciudades que son casas de maldad. Y al conquistar estas ciudades como casas de maldad, no es que voy a vivir en esas moradas de maldad, sino por el contrario, voy a destruir esos esquemas, esas estructuras mentales, esos modelos de convivencia que lo único que van a traer a mi casa es destrucción. Es muy importante, porque el pueblo no podía adoptar esos modelos de convivencia para ellos. Debía destruir esos modelos de convivencia que, si no los destruían, los iban a destruir a ellos. Así que mañana repasaremos, como dije, antes los estudiamos, esas moradas de maldad donde tal vez nosotros no hemos destruido y por eso no estamos viviendo en victoria, porque tal vez nuestra casa es una morada de maldad y no una morada de justicia, no la casa del Señor. Pero eso lo veremos mañana, porque es lo que va a seguir a partir del capítulo 11, cómo Josué va conquistando estas moradas de maldad. Vamos a darle gracias a Dios y entregarle este día en oración. Te entregamos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que la luz de tu Espíritu, Señor mío, nos guíe durante este día y toda esta semana. Te pido por favor que fortalezcas, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que en disciplina y determinación caminemos en pos de tus planes, en pos, Señor, de tu bendición. Acompáñanos, guárdanos de todo peligro, Señor, y no nos dejes en ningún momento, Señor, caer en ninguna tentación. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, nos ilumine, nos guíe y nos acerque a ti. Yo te pido por favor que guardes a tu pueblo sobre el cual tu nombre se invoca y que despiertes la iglesia a clamar y que despiertes la iglesia a procurar tu favor en medio, Señor, de lo que el mundo está viviendo. Gracias por tu palabra, que es nuestra guía, y gracias por tu espíritu que nos la enseña cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén.